Bueno, estamos grabando. Hoy es día martes 26 de mayo. Hoy empezamos a las 4 porque tuvieron el parcial en la primera parte. A las 4 y pico empezamos. Y vamos a seguir con la clase de dinámica oceánica que habíamos empezado el jueves pasado. Vamos a partir de la diapositiva que dejamos, que creo que es la número 15. Pero hacemos un repasito, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, sobre todo recordando lo que es la fuerza de Coriolis, ¿no? Y de dónde surge un poquito eso, ¿no? Hacer un pequeño raconto. Entonces, las ecuaciones de movimiento, que son las que están ustedes viendo aquí en la pantalla que les comparto, surgen del planteo entonces de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y estamos en un sistema no inercial, un sistema rotante en el cual la terna de referencia está fija a este sistema, y por eso entonces aparece la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis es la que está escrita aquí en el eje X y el eje Y, como FB y FU, en un caso positiva, en el otro negativa. El hecho de que los signos estén opuestos, digamos, cambiados, significa que las velocidades van a ir en sentido opuesto, en un caso para el eje positivo de las X y en el otro caso para el eje negativo de las Y. Eso quiere decir que, digamos, de ahí va a surgir, cuando nosotros planteemos, cuando nosotros saquemos las velocidades, porque de estas ecuaciones, de la derivada de U total respecto del tiempo igualado a las fuerzas, todo esto por unidad de masa, la idea es que los oceanógrafos sacamos de aquí, los meteorólogos también, obtenemos las velocidades, ¿sí? Uno hace el planteo de las ecuaciones diferenciales y después cuando resuelve esas ecuaciones lo que obtiene, la solución de las ecuaciones diferenciales es ni más ni menos que lo que queremos saber, la velocidad de la corriente o la velocidad del viento. U, V y W son las componentes del vector velocidad, en el caso del océano, bueno, del vector velocidad de la corriente, y en el caso del viento, la velocidad del viento, por supuesto. Entonces, en el eje X, el planteo es, lo que les decía es que derivada total de U respecto del tiempo es una aceleración, y en el lado derecho de la ecuación tenemos el primer término, que es la fuerza gradiente de presión. Esto hablamos de un gradiente de presión horizontal, eso quiere decir en el sentido de este-oeste o norte-sur. X, en el eje X tenemos un gradiente de presión, una diferencia, digamos, de presión respecto de la orientación del eje X, que sería en el sentido este-oeste, o en sentido zonal, y en la ecuación, en la segunda ecuación, en la del eje Y, tenemos un gradiente horizontal de presión, pero ahora en la dirección del eje Y. O sea que las diferencias de presión, P2 menos P1, o delta P, las evalúo en un eje o en otro. Y después tengo el segundo término de la parte de las fuerzas, de la igualdad, del lado derecho de la igualdad, tengo la fuerza de Coriolis, que dijimos que entonces aparece justamente como una fuerza correctiva, ahora los voy a llevar a la otra diapositiva. Y por último tenemos unas que se llaman tau X y tau Y en este caso, y que son otras fuerzas. Ahí después vemos entonces que aparecen las fuerzas de fricción, las fuerzas de fricción tanto sea debidas al viento como debidas a la viscosidad interna del fluido. Otra ecuación que usamos es la ecuación de continuidad, que es la que está aquí abajo, y que en la parte del punteo, en las diapositivas extras que le pasé, habla sobre la ecuación de la divergencia igual a cero, es cuando uno cuando uno toma al fluido como incompresible, entonces aparece aquí estacionario, incompresible, el fluido aparece
¿cómo se llama? Cuando uno hace simplificaciones, ¿no? Que luego facilitan la resolución de las ecuaciones diferenciales. Lo que estaba aquí es F, el F por U y F por B, F es 2 omega por el seno de tita. Este tita es la latitud, y por lo tanto, como la fuerza de Coriolis depende de la latitud, o el seno de la latitud, pero también porque está multiplicado, ¿no? F es 2 por omega por seno de tita, multiplicado por la velocidad. En un caso, en el eje X está multiplicado por la velocidad, en el sentido del eje Y, norte-sur, y en el otro caso, en el eje de las I's, está multiplicada esa F por la velocidad, por la componente de la velocidad en el otro sentido. Entonces, la fuerza de Coriolis, que es todo esto, que es la multiplicación de F por la velocidad, depende de la latitud y depende de la velocidad. Si el objeto está quieto, no va a haber fuerza de Coriolis, porque la velocidad es 0. Si el objeto está a 0 grados de latitud, no va a haber fuerza de Coriolis, porque seno de tita es 0, y por lo tanto esa fuerza no va a existir. Este término F por B o F por U va a ser 0, ¿sí? Y de ahí a ser máximo en el polo norte y en el polo sur, porque lógicamente 90 grados es el ángulo que tiene mayor magnitud en el 0, pero también depende, hay una dependencia de la velocidad, ¿no? Y quieras que no, que acá, aparte que no está exactamente escrito, también depende de la escala, digamos, de la escala espacial del movimiento. Por eso aparece como que en una piletita, habíamos hablado, en una piletita de lavarse las manos, ¿sí? O incluso en una piscina, en una pileta de natación, no va a ser perceptible la fuerza de Coriolis, los movimientos no van a ser, el desvío, no es que no exista la fuerza de Coriolis, sí existe, pero el giro, el agua gira o desaparece de la pileta, girando por otros motivos. Hay otras fuerzas que superan, digamos, a la fuerza de Coriolis. En ese caso, no vamos a ver que rote para la izquierda o para la derecha, dependiendo del hemisferio. La rotación que puede haber en una pileta cuando el agua se va, o en una bañadera, o en un inodoro, va a depender más de las condiciones locales, digamos, de cómo sea el inodoro, de cómo sea, o sea, de las dimensiones locales de esa pileta o de ese inodoro, de ese recipiente, no de la fuerza de Coriolis, no porque no exista, sino porque va a ser despreciable en ese tipo de movimientos de escala tan pequeña. Entonces la fuerza de Coriolis, dijimos, es proporcional a la intensidad de la corriente, por eso lo vimos recién en la fórmula, F por U, F por B, aumenta con la latitud, vimos que era entonces dependiente del seno de tita, por supuesto siendo 0 en el ecuador, y lo que hace la fuerza de Coriolis no es cambiar la intensidad de la corriente, sino desviar el vector. O sea, si la velocidad es distinta de 0, si la parcela de agua o de aire se están moviendo, lo que va a hacer la fuerza de Coriolis es desviar el movimiento hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el hemisferio norte. Luego vimos, acá, en estas ecuaciones que ven acá, acá está tengo que cambiar, lo que pasa es que es un PDF, por favor cámbienlo ustedes en sus apuntes. En el caso del eje X es F por B positivo, y en el caso del eje Y es menos F por U. Y bueno, y donde se pone acá seno de phi, en el otro caso decía seno de tita, sepan que ese ángulo es la latitud a la cual está ocurriendo el movimiento, ¿sí? Ese tipo de cosas, para los que son más avanzados en una carrera, bueno, por ahí es obvio, pero para los que son más chicos, más jóvenes, me gusta hacer hincapié en cuando miren una ecuación o cuando hablen de algún parámetro, por ahí uno está acostumbrado, se usa, no sé, Q, bueno, Q, calor, pero sepamos bien, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Eso es importante, conceptualmente, más allá de que se tenga o no una nomenclatura u otra. Si yo pongo una terna, si ustedes en un examen quieren decir que, a pesar de que nosotros la terna la usamos siempre, por ejemplo, para el X positivo, para el Y, la quieren cambiar, bueno,
cámbienla, pero digamos, sabiendo lo que hacen. Mire, acá a mí me resulta más fácil, bueno, mira, nosotros en general se toma esta terna, ahora si vos la querés cambiar, decímelo y vemos, analizamos todo de nuevo con los ejes cambiados o con el negativo hacia otro lado donde vos quieras, ¿no es cierto? Eso, nadie dice que uno no pueda cambiar las cosas. Lo que pasa es que muchas veces por simplicidad todo el mundo se maneja de la misma manera, ¿no? Porque es más fácil manejarnos todos de la misma manera. Pero profesionalmente, lógicamente, es lo coherente, ¿no? Porque uno se maneja, todos nos manejamos con las mismas digamos, unidades de medida o con los mismos protocolos. ¿Por qué? Y bueno, porque después necesitamos que las cosas sean comparables, los resultados tienen que ser comparables. Ahora, si uno está dando un examen y explicando la teoría o las cosas que entendió de una materia, no pasa nada con que uno cambie el signo o no, simplemente tiene que saber los conceptos, ¿no? Muy bien, habíamos visto entonces, perdón, voy a bajar un poquito de nuevo, qué es lo que nosotros llamamos balance geostrófico. Y esto es muy, a ver, los meteorólogos podrán decir, bueno, pero nosotros esto vimos un montón, y acá usted nos lo muestra solamente, bueno, van a seguir viendo balance geostrófico con los ejercicios que hagan en las prácticas, les vamos a tomar esto en el segundo parcial, es importante que lo entiendan, pero básicamente, digamos, los oceanógrafos van a seguir viendo esto en otras materias, pero básicamente lo que queremos es que, lo que yo quiero acá es que ustedes entiendan el concepto. Planteando las ecuaciones de movimiento originales, lo que ocurre es que se hace un análisis dimensional o adimensional, digamos, se hace un análisis de cada término de las ecuaciones de movimiento, y a lo que se le llama balance geostrófico es cuando, bajo determinadas condiciones, ¿sí? Digamos, bajo determinadas condiciones que simplifican la situación, para poder resolver estas ecuaciones que decíamos, estas ecuaciones diferenciales y obtener las velocidades de la corriente, hacemos este balance que es bastante, digamos que es muy, muy bueno en la realidad, que no es que es un ejercicio que hacemos, no, sino que tiene sentido hacerlo porque los resultados son buenos, ¿no? Porque se asemejan mucho a la realidad. Entonces lo que hacemos en este caso es hacer el planteo del equilibrio de fuerzas entre la fuerza de Coriolis y la fuerza debida al gradiente de presión. Todas las otras, o sea, todas las otras, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan que había derivada de la velocidad respecto del tiempo? O sea, la aceleración de un lado de la igualdad, y del otro lado teníamos tres fuerzas. Entonces quiere decir que el término de la aceleración, de la derivada de u respecto de t total, y ese término de fuerzas, otras fuerzas, fricción, etc., no aparecen, digamos, simplemente están igualadas el primero y segundo término de esas ecuaciones de movimiento que les mostraba arriba, ¿sí? Y eso implica que, bueno, si no hay fuerzas digamos, si no hay fuerzas de fricción, quiere decir que estamos lejos del fondo, que estamos lejos de las paredes, que estamos en el centro del océano, considerando el centro del océano en algún lugar en el medio, en el interior del océano, donde estoy lo suficientemente lejos del fondo como para que no haya fuerzas de fricción contra el fondo. No haya, tampoco estoy teniendo en cuenta la viscosidad, y también estoy diciendo que no hay derivadas de U respecto de T, o derivadas de B respecto de T, o sea que no hay aceleración. En esas condiciones voy a poder plantear y obtener la velocidad, en el caso del eje X, voy a obtener la componente v, si resuelvo esto, si puedo resolverlo, y en el caso del eje y voy a poder obtener la componente u.
¿Eso qué quiere decir? Que cuando el gradiente de presión es en el sentido, el P2 menos P1 o el delta P, es en el sentido zonal del eje X, la velocidad que voy a poder obtener a partir del planteo de este equilibrio es la velocidad normal, o sea, la velocidad en el eje Y, ¿sí? Norte-sur, ¿sí? Entonces, si la diferencia de presión, si el desnivel que yo tengo, si las isobaras están inclinadas y tengo una diferencia de presión entre un punto y otro, esa diferencia de presión es en el sentido este-oeste. La velocidad que voy a obtener es en el sentido a 90 grados, norte-sur. Ahora, ¿para qué lado va a ir? O sea, porque la velocidad puede ir para el norte o para el sur. Sobre esa dirección, pero ¿con qué sentido va a ser el vector? Bueno, el sentido que va a tener esa velocidad, o esa componente de la velocidad, en el eje Y, norte-sur, va a depender del hemisferio en el que esté. Entonces, lo que les decía yo a los meteorólogos el otro día era, ¿cuál es la regla que ustedes se saben para decir para dónde va a ir la corriente? Bueno, uno cuando lo hace a partir de las ecuaciones puede ver que hay un signo menos, entonces, bueno, va a decir, a ver, si B me da positivo, quiere decir que sabemos que B positivo da para el norte, si de B me da negativo, entonces B va para el sur. O sea, matemáticamente se puede saber. Pero también hay que tener una idea conceptual de para dónde va a ir la velocidad. Entonces, para tener esa idea rápidamente, cuando uno ve cómo es el desnivel, entonces uno puede pensar que, como hay una de las reglas que dice que la velocidad va a ser dejando las altas presiones a la izquierda si se trata del hemisferio sur, o dejando las altas presiones a la derecha si se trata del hemisferio norte. Y esto por ahí a los más jóvenes les va a parecer chino básico, mientras que a los meteorólogos les va a resultar facilísimo darse cuenta rápidamente por ahí para dónde va la velocidad. Porque bueno, no se asusten, cada uno lo va aprendiendo a distintos momentos. Hay gente, hay alumnos de la materia que ya lo saben y hay otros que todavía no. Entonces vamos a ir dándolo de a poquito para que esto realmente no sea difícil para los que recién lo ven, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, después repasen lo que vimos el otro día, a partir de no quiero perder mucho más tiempo en esto, pero básicamente, la fuerza de Coriolis, en el caso, perdón, voy a bajar de nuevo al equilibrio geostrófico antes de darles el inercial, porque acá cambia un poco. El equilibrio geostrófico, entonces, es equilibrio entre dos fuerzas, fuerza gradiente de presión y fuerza de Coriolis, ¿sí? Voy al otro, al nuevo, al que empezamos hoy. Acá empezamos la clase, siendo las 16:42, empezamos la clase de hoy. El otro balance es el balance entre la aceleración, ¿se acuerdan? De U de t y la fuerza de Coriolis. Para poder plantear este balance, otra vez, si se acuerdan de las ecuaciones de movimiento, y bueno, acá la fuerza gradiente de presión evidentemente no está, y tampoco están esas fuerzas tau que incluían a la fricción. Por lo tanto, en este caso, quiere decir que si no están, no quiere decir que no existan, otra vez lo voy a repetir, sino que quiere decir que son tan pequeñas que en un planteo dimensional, ¿no? Donde uno dice, bueno, la longitud de la escala del movimiento, el L, la escala característica del movimiento en kilómetros, por ejemplo, o en metros, vale tanto. La escala de tiempo vale tanto, y la escala en este caso, ¿qué me queda? F, latitud, el tiempo, bueno, ya está, ¿no? Analizo todas las escalas y puedo eliminar, puedo despreciar algunos términos, pero para eso tengo que tener condiciones que se den. Otra vez estaré acá alejado de la fricción, tanto sea me había olvidado en la de geostrofía,
la fricción dije en el centro del océano, porque también tenemos fricción con el fondo, pero también tenemos la fricción con el viento, o sea que tengo que estar lejos de la superficie. En este caso lo mismo. Acá no hay gradientes de presión, por lo tanto no debo tener, o son muy chiquitos, ¿sí? Los gradientes horizontales de presión son muy pequeños y se pueden despreciar frente a estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces los términos que me quedan igualados son du de t y la fuerza de Coriolis. Cuando el planteo o el equilibrio es entre esas dos fuerzas, entonces quiere decir, o no quiere decir, nosotros llamamos a esto balance inercial. El balance inercial es muy característico de, entonces, un círculo, ¿no? Un círculo que llamamos nosotros círculo inercial, o sea que la partícula de agua va a describir un círculo. Ese círculo tiene, por supuesto, un período, que se llama período inercial, que es igual a 2pi sobre f, una frecuencia inercial, que es f, la misma f que conocíamos. Después tenemos una escala, una distancia, que es igual a 2pi por r, donde r no es el radio de la Tierra, por eso se le pone un 1, sino que es el radio que se llama radio inercial, y se obtiene como la velocidad dividido la frecuencia, dividido f, la frecuencia del f de Coriolis, ¿no? El parámetro de Coriolis. Entonces acá otra vez vamos a tener la aceleración es en el sentido del eje X, de u de t, pero otra vez la velocidad es en el sentido normal, ¿sí? Por eso en el dibujo pueden ver que la aceleración, ese vector, la aceleración es un vector, ¿no es cierto? De u de t es un vector que está esquematizado ahí en rojo. La fuerza de Coriolis equilibra eso, y finalmente la velocidad, entonces, es también a 90 grados, de la misma manera, el vector negro representa a ese vector v, velocidad en el sentido norte-sur. Cuando uno hace... Acá tenemos, para que ustedes vean, voy a ir hasta el final mejor, o voy a pasar por este. Círculos inerciales, serían estos que vemos acá, ¿sí? Pero vamos a ver en cada uno de estos, la realidad es pero quiero ir pasando de a poquito hasta llegar a esta última, que son círculos inerciales reales. Cuando yo muevo la pantalla, ¿a ustedes se les mueve también? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, trayectoria de una partícula impulsada sobre una esfera que no tiene fricción y que gira a una velocidad de 1389 kilómetros por hora. Hay uno de los videos que yo les mostré el otro día, ahora vamos a ver si lo puedo encontrar, donde el señor tiene un disco y tiene una cámara montada fuera del disco y otra cámara montada arriba del disco. Cuando él muestra la trayectoria de una pelotita metálica desde la cámara que está fija al disco que gira, el movimiento de la pelotita es circular. Cuando él muestra lo que está filmado por la cámara externa, el movimiento es lineal, digamos. Es esto mismo esquematizado acá. Después ustedes lo pueden ver en la película. Ahora les voy a mostrar cuál es, pero primero veamos esto. Entonces la partícula sale en un instante t igual a 0, ¿sí? Y recorre, por ejemplo, un satélite, ¿no? Recorre, fíjense acá está, 2pi por r sobre b, el periodo entonces es x, la distancia sobre la velocidad, la distancia es 2pi por r sobre la velocidad, entonces en este ejemplo
tenemos 4.030 kilómetros dividido la velocidad 1.389 en kilómetros por hora. El periodo característico da 28.8 horas. ¿Sí? Cuando llegó hasta volver al mismo lugar, ¿no? Al lugar inicial. En el segundo ejemplo, tenemos trayectoria de una partícula impulsada sobre una esfera sin fricción, con la misma velocidad absoluta de 1.389, pero ahora la esfera rota. Entonces la esfera rota a razón de una vuelta por día, ¿no? Entonces, ahora lo que hace la partícula, en vez de hacer todo ese movimiento como vimos antes, es hacer círculos. Y cuando se hacen las cuentas, ahora sí, 2pi sobre f serían, estos son los círculos inerciales, el periodo inercial 2pi sobre f es 2 omega por el seno de tita, ahí tenemos los números estos que ustedes van a usar para hacer cuentas en los ejercicios de la práctica. El periodo da 13.8 horas, ¿sí? Entonces, la distancia que recorre 1.220 kilómetros, la distancia. Fíjense, el periodo anterior era superior a 24 horas. En este caso, con la Tierra rotando, el periodo inercial es de 13,8 horas. Bueno, con la Tierra rotando, todo movimiento que tenga una periodicidad del orden, ¿sí?, o menor que las 24 horas, va a sufrir este tipo de equilibrio, porque va a estar afectado o su movimiento va a ser descrito por este equilibrio entre la fuerza entre la aceleración, perdón, de UDT y la fuerza de Coriolis. Lo que vemos aquí son entonces trayectorias de parcelas de agua calculadas a partir de mediciones de corrientes en el hemisferio norte, en el caso de la izquierda, y en el caso de la derecha es una frente a las costas de Uruguay. No son la misma. Entonces fíjense, por ejemplo, en las costas de Uruguay, que nos ubicamos mucho mejor donde estamos, ¿no? Está el eje, está la línea de 34 grados sur, y entonces la parcela de agua, pues eso se mide a partir de corrientes, de correntómetros, o de boyas derivantes, la parcela de agua, no, la corriente, digamos, medida por estas boyas, muestra las trayectorias así en forma de círculos, ¿sí? Y cuando va ascendiendo, por ejemplo, porque hay alguna velocidad hacia el norte, cambia la latitud. Entonces, hace el círculo, baja la latitud, y como esta ecuación depende de la latitud, entonces la velocidad va a ir cambiando en función de, y también el radio, ¿se acuerdan que el radio es la velocidad sobre el parámetro, f? En f está metida la latitud, ¿sí? Y en b, la velocidad que tiene. Entonces, si la velocidad de la parcela es distinta, si le agarró una corriente, por ejemplo, y se acelera, o si se sale de una corriente, por ejemplo, y cambia la latitud, ese radio del círculo inercial va a cambiar. Entonces, se va haciendo, por ejemplo, en el caso de la izquierda, el de Estados Unidos, en agosto 24, perdón, empezó en agosto 17, con un radio, ¿sí?, inercial, y a medida que van pasando los días, va cambiando la latitud. Acá está una flecha hacia el norte, o sea que la flecha hacia el norte está en el sentido del eje X, y fíjense que el tamaño del círculo inercial va disminuyendo. Ese tamaño va disminuyendo porque justamente el R, que se calcula como B sobre F, ¿sí?, va cambiando en función de cómo cambia la velocidad y el radio, y la latitud, ¿sí? Velocidad y latitud, ambas, si alguna queda fija, ¿se entiende esto que dije? Sí. Hay veces que los círculos no se llegan a ver, que no se llegan a formar, porque el radio es tan grande que uno no lo ve como un círculo inercial cerrado, sino que va queriendo hacer, la partícula va
la partícula de agua va moviéndose y va queriendo hacer ese radio, pero no termina de cerrarse y ya cambió la latitud o ya cambió la velocidad. ¿Se entiende? En este ejemplo del 24 de febrero del 2003, acá están, ¿ven? Estos son los correntómetros que tienen en la fotito aquí arriba a la derecha. Estas son en realidad boyas que derivan con la corriente, que tienen esta forma que va sumergida, ¿no? Esos paños, esos 4 paños, hacen que la boya realmente sea movida por la corriente subsuperficial, y tienen, por supuesto, GPS, tienen sistemas de ubicación, entonces se los puede ubicar, se los puede ir rastreando, haciéndole la trayectoria, y uno ve este tipo de, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Se ve cada uno de esos colores, es una de estas boyas derivantes diferente. La más notoria por ahí, la roja, ¿no? Parece como que está por hacer un círculo inercial bastante grande, pero claro, no alcanza a cerrarlo, y acá la marrón, por ejemplo, que está dentro del Río de la Plata, va haciendo como que quiere hacer un círculo y después sigue recta, y después otro círculo, sigue recta, o sea, para que se cierren los círculos inerciales, todo el tiempo tiene que mantenerse dentro de esas condiciones, ¿no? De ese equilibrio. Ahora, la partícula va por ahí moviéndose, la boya va moviéndose por áreas donde se sale de un equilibrio, entra en otro, se sale de un equilibrio, entra en otro, o sea, no necesariamente todo el tiempo se mantiene, ¿no?, ese equilibrio, pero aquí en estos ejemplos, se ve cuando entra en equilibrio inercial. Por ejemplo, acá va bien rectilínea la roja, por donde tengo la manito, se va moviendo bien rectilínea, y bueno, quiere decir que las condiciones, la periodicidad, no ayuda a que se cumpla este equilibrio. Sin embargo, cuando empieza a describir la circunferencia, el círculo ese inercial, claramente entró en un régimen de equilibrio inercial. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de equilibrio, a ver, déjeme ver. Bueno, sí. Ahora vamos a ver un señor famoso, se llamó, acá está la fotito, Ekman. Los meteorólogos también van a estar bastante familiarizados con Ekman. Allá. Entonces acá, ¿qué pasa? Acá aparece el viento. Si aparece el viento, claramente vamos a estar cerca de la superficie, y estas condiciones de que la viscosidad no, la fricción no, dejan de cumplirse, ¿no? Entonces acá, la fuerza del viento actuando sobre el océano, uno dice, bueno, pero no nos mostraste nada todavía del viento, y uno piensa entonces, bueno, podríamos volver al capítulo 5 de Talley, donde ya sobre el final mostraba un poquito del viento. Podríamos hacer eso. Yo diría primero, les voy a mostrar de la otra, esperen que voy a cambiar mi New Share, voy a poner acá, de lo que les mandé por el mail no, lo que les puse el link. No sé si están viendo una diapositiva celeste que dice corrientes marinas. Sí, y si pongo así, mejor. Ok. Bueno, aquí un poco, entonces aparece Ekman, ¿sí? Cuando aparece el viento, una de las primeras cosas que vemos entonces, que vamos a ver, es Ekman. Nosotros estuvimos viendo bastante que hay otras corrientes, como lo que figura aquí abajo, circulación convectiva, termohalina o meridional,
¿Qué ocurre a partir de diferencias de salinidad y temperatura que a su vez afectan la densidad? Esto lo vimos bastante, entonces, en las clases previas, ¿no? Hablamos también de que hay movimientos verticales y que las velocidades en la vertical, esa W, la componente vertical de la velocidad es muy pequeña. Por eso acá, capa profunda, velocidades pequeñas. Si me voy a la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos generadores o los mecanismos forzantes de corrientes marinas y en qué parte del océano son importantes? Bueno, entonces, las corrientes profundas, ¿sí?, se generan en determinadas zonas, digamos, la convección inicia en determinadas zonas, como vimos la del Atlántico Norte y también la parte del Océano Austral, son zonas importantes para la convección, para el inicio de la convección. Y por eso yo hacía bastante hincapié en esa palabra que en inglés se dice buoyancy, que es la flotabilidad, la propiedad de flotabilidad de una parcela de agua. Y ustedes ya vieron bastante todo esto, lo estudiaron para el parcial. Ahora bien, eso es donde se inicia la circulación profunda del océano, o la circulación, también le llamamos meridional, no porque no tenga una parte zonal, pero y tampoco las corrientes de viento no es que no tienen, no es que son todas en sentido norte-sur, también hay velocidades norte-sur y este-oeste, o sea, zonales y meridionales. Pero cuando hablamos de meridional, en el caso de las corrientes profundas, Meridional Overturning Circulation se llama, la MOC, circulación convectiva meridional. ¿Por qué? Bueno, porque el agua que se forma en el Atlántico Norte llega hasta el sur, claramente hay velocidades en el sentido norte-sur, y claramente esas corrientes se inician entonces a partir de convección. Ahora bien, no pasemos a otras que no tienen nada que ver con lo que les quiero decir. En la parte de viento, cuando yo analizo el viento, voy a tener las corrientes que se generan justamente por la fricción que genera el viento sobre la superficie del mar, y por eso son las más intensas en la superficie. Y después tengo las grandes corrientes oceánicas, ¿sí?, ese sistema de corrientes que ustedes veían en la diapositiva en la que está como ¿cómo se dice? Como primera, ¿cómo se dice? Como carátula, digamos, de la clase. Esas grandes corrientes oceánicas se deben a los grandes sistemas de viento, no a un viento que sople. Las corrientes de viento, las de Ekman, las pensamos más como, bueno, hay un viento intenso que ocurre en la superficie, cerca de la superficie. Ahora, cuando hablamos de grandes corrientes oceánicas, por supuesto el viento es el forzante, pero son los grandes sistemas digamos, de vientos, ¿no? Por eso cuando veamos ahora un segundo los mapas de Talley, uno entiende que las corrientes en términos de los grandes giros oceánicos responden a los sistemas, a los grandes sistemas meteorológicos, ¿sí? Estas son las que dicen transportan enormes masas de agua a lo largo de grandes distancias y poseen una estructura vertical compleja. Los ejemplos son, bueno, los que hemos estado mirando, Corriente del Golfo, Humboldt, Malvinas y Brasil. No hemos estado haciendo mucho hincapié en todas las del globo todavía. Kuroshio fue la que yo no les quería nombrar y después la nombramos, ¿no? Bueno, después hay otro tipo de corrientes generadas abajo, cuando dice otras, por supuesto, por los astros, ¿no? La Tierra, la Luna y el Sol en el sistema se atraen, ¿no? Y por esta atracción gravitatoria aparece la marea. Hay marea terrestre también. Los geólogos me imagino que saben que también hay marea terrestre. Entonces las corrientes de las que hablamos no son simplemente la de sube y baja de la marea, sino que es la corriente asociada al sube y baja de la marea. La marea sube y baja, pero cuando uno se está bañando en la playa, claramente el agua te chupa para adentro, ¿no?
cuando está en bajante. ¿Por qué? Y porque hay una corriente asociada. Al ascenso y al descenso hay una corriente. Las corrientes de marea son reversibles, no transportan, el transporte del material, del sedimento, para los geólogos va esto, el transporte de sedimento a lo largo de la costa no lo hace la marea, porque la corriente es reversible, va y viene, en 24 horas, o si depende de la marea sea diurna o semidiurna, pero las encargadas de transportar sedimento a lo largo de la costa son lo que se llama la corriente de deriva litoral, que tiene que ver con las olas, con otro tipo de corrientes asociadas a las olas. Y por eso abajo dice olas, muy importantes, pero solo en una región muy cercana a la costa. Entonces hay corrientes debidas a la marea y hay corrientes debidas a las olas. Ahora, las olas y la marea son movimientos verticales, se pueden medir con sensores de presión, pero las corrientes horizontales están asociadas a la presencia de la marea y de las olas. ¿Se entendió eso? Sí, bien. Entonces, cuando uno piensa en los procesos dinámicos que dominan al océano, depende de las zonas en las que esté, ¿no? El océano profundo, el centro, digamos, del océano, alejado de la capa superficial, funciona de una manera, la capa superficial funciona de otra. El océano interior también no, o sea, el océano interior o océano profundo no funciona de la misma manera que las regiones costeras. ¿Esto qué quiere decir? Que los sistemas no son los mismos, las condiciones de contorno no son las mismas, ¿no? Entonces acá tenemos como una matriz donde dice océano interior versus costas, y océano profundo versus capa superficial. Entonces, cuando hablamos de océano profundo, hablamos de más de 1000 metros de profundidad, y capa superficial, obviamente, la superior a 2000 metros, ¿no? ¿Qué ocurre en el interior del océano? Perdón, en el océano profundo. Bueno, tengo la circulación esa que se llama MOC, Meridional Overturning Circulation, circulación meridional, circulación profunda, circulación convectiva, la que se debe a los cambios de densidad. Ustedes estudiaron estabilidad en la columna de agua, estudiaron boyantez, estudiaron esa circulación. ¿Cuál es la circulación en el océano interior, o sea, alejado de las costas, pero en la capa superficial? Bueno, ahí va a entrar geostrofía, lo que vimos recién, y va a entrar lo que vamos a ver ahora, que es el balance de Ekman, ¿sí? Esto ocurre en una capa más superficial. Cuando me voy a la parte de océano profundo, bueno, no hay costas con océano profundo, o sea, la costa no va, no baja a 1000 metros directamente en ningún lugar. Sí, por ejemplo, costas como la costa chilena son muy abruptas, pero bueno, nunca es tan fuerte el cambio. Y en el caso de cuando voy a la última, la celda, digamos, que combina costa, región costera, con capa superficial, voy a tener, entonces, la dinámica va a estar influida básicamente, principalmente, por las velocidades asociadas al movimiento de ascenso y descenso de las mareas y de las olas. En la parte solamente de la zona de rompiente, donde vamos a encontrar esta corriente que les cuento a los geólogos, se llama corriente de deriva litoral, que es la encargada, que es como un río de arena, es la encargada de llevar arena a lo largo de la costa. Pero eso no lo vamos a ver mucho en esta materia, salvo que nos quede tiempo y les pueda contar un poquito de eso al final de las clases estas. Si no, podrán hacer la materia olas, los geólogos podrán hacer en el departamento nuestro la materia olas. Publicidad para nuestro departamento. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto, ¿no? Antes de pasar a esto, no, esto es como un resumen que lo tenemos que ver después. Entonces voy a cortar acá. Ah, no, quiero mostrarles lo del, cuál era el... Esperen que no me acuerdo si era esta. Ustedes están viendo lo de conservación del momento angular. No, este no es. Momento, no es.
Pare, señor, de rotar. Creo que es este, el último. Ah, no, este. Ay, Dios, no es esta. Esta es la de. Este es por qué se acumula la basura en los giros, en los grandes giros. O sea, esto, lo que tiene que importar a ustedes ahora es darse cuenta que nosotros podemos tener viento y pensar que la Tierra no rota, pasa una cosa, o tener rotación de la Tierra y no tener viento, pasa otra. Entonces, todo eso es como que uno le va sumando y le va agregando, a la receta le va agregando ingredientes, ¿sí? Esos ingredientes uno a uno van siendo los términos de las fuerzas que intervienen en las ecuaciones de movimiento. El que yo les quería mostrar claramente debe estar en otro lado, pero no importa, después lo voy a buscar, me parece que no está en esta que les puse acá. Es uno que se los mostré el otro día, el de la bolita que hacía así, pero no importa. Cortemos con esto un segundo. Y vamos aquí. Entonces, efecto del viento en un sistema rotante. No me hace falta mucho saber para dónde va el viento, simplemente saber que hay viento. Bueno, este muchacho rubio acá, con muy buen mozo, así, ojos claros, con su cuello de piel, es Fridtjof Nansen. Nansen notó que los témpanos no se movían en la misma dirección que soplaba el viento, ¿no? Entonces, claro, un témpano tiene toda una obra, se llama obra viva y obra muerta, ¿no? Obra viva es lo que está, digamos, desde la superficie hacia arriba y que está bajo la influencia del viento. No es lo mismo si uno tiene una vela en un velero, una vela pequeña, que una vela muy alta y muy grande, que es la que le ejerce, digamos, ¿cómo se dice? Se opone al viento, o sí, se opone al viento y permite que el viento te desplace en la superficie. Pero por otro lado están las corrientes. Entonces las corrientes subsuperficiales son las que en definitiva mueven a la bollita esa como la que vieron ustedes, que tiene un ancla de capa, tiene un ancla a propósito, porque si uno la deja que la mueva el viento en superficie, no está midiendo la corriente, pero medir la corriente subsuperficial significa realmente medir lo que pasa en el agua, ¿no? No directamente el forzante del viento, sino cuál es la corriente que ese viento genera. Entonces, Nansen notó esto, y lo que ocurría era que él notaba que el viento iba en una dirección, por ejemplo acá en esta flecha celeste de esta diapositiva, número 20, la rotación de la Tierra, él notaba, perdón, que el ángulo con el que derivaban los témpanos no era el mismo, o sea, la dirección con la que derivaban los témpanos no era la misma que la dirección del viento. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, justamente lo que ocurre es que como la Tierra está rotando, entonces lo que pasa en la corriente, ahora lo vamos a ver, lo descifró, si quieren, Ekman en 1905. Y es que debido a la fuerza de Coriolis, el que genera ese desvío, justamente, respecto a la dirección que debería tener, porque el témpano debería ir en la misma dirección del viento, el desvío ocurre porque la Tierra está rotando y porque el sistema de referencia que tenemos está sobre la misma Tierra rotante. Entonces, lo que se veía era que la dirección de los témpanos en el hemisferio norte era hacia la derecha de la dirección del viento.
y lo opuesto en el hemisferio sur. Bueno, Ekman, en 1905, hace su planteo. Dice, la mezcla vertical en el océano es causada por la turbulencia, ¿no? Mecánica, es una mezcla mecánica. La mezcla turbulenta se puede modelar y se modela, y él lo modeló con un proceso difusivo, pero con un coeficiente de viscosidad varios órdenes de magnitud mayor que el molecular. O sea, hay un coeficiente de viscosidad molecular y un coeficiente de viscosidad que se llama turbulento. Él utilizó un coeficiente varios órdenes de magnitud mayor que el molecular y logró un equilibrio básico dado por dos fuerzas. Si ustedes reconocen, ahí la de 2 omega cenotita por U y 2 omega cenotita por B eran la fuerza de Coriolis. Y del otro lado están esas famosas tau I o tau, qué sé yo, como le llamamos al principio, que no la estábamos teniendo en cuenta, porque justamente eran esas fuerzas de fricción, en este caso de fricción interna, que no estaban siendo tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque en el equilibrio geostrófico y en el equilibrio inercial eran chiquitas. ¿Por qué? Y justamente porque estaba convenientemente tomada la región lejos de la superficie del mar. Ahora, si estoy cerca de la superficie del mar, ya las condiciones para geostrofía y equilibrio inercial no existen más. Entonces tengo que cambiar de equilibrio. Ahora el régimen es otro. Entonces, el planteo de las ecuaciones de movimiento se reduce a igualar estas dos fuerzas, la fuerza de Coriolis y lo que se llama las fuerzas turbulentas, que en este caso se complica un poquito más porque ahora es no lineal. Antes se acuerdan que aparecían U y B, o a lo sumo derivada, en la inercial aparecía la derivada de U respecto de T y la derivada de B respecto de T. Ahora aparecen derivadas segundas, ¿no? Derivadas segundas de la velocidad horizontal respecto del eje vertical, o sea, respecto de Z. Bueno, ahí dice, ¿no?, que es cada cosa. Omega es la velocidad angular de rotación de la Tierra, 2 omega seno de la latitud es el factor de Coriolis, U y B son las componentes de la velocidad horizontal hacia el este, positivo hacia el este y hacia el norte, y Z es la profundidad que la tomamos positiva hacia abajo. ¿Quién es A? La novedad. ¿Quién es A? Es ese famoso coeficiente que, de varios órdenes de magnitud mayor que el molecular, al que le llamamos coeficiente de viscosidad turbulento. Un número bastante difícil de medir, bastante difícil de determinar. Pero bueno, se puede determinar a partir de muchas observaciones. Entonces, A, lo que yo les decía hoy, todo se reduce, cuando uno hace el planteo de las ecuaciones de movimiento, todo se reduce a tratar de obtener las velocidades, ¿no? U y B. Entonces lo que hizo Ekman fue eso, fue encontrar las soluciones para estas ecuaciones diferenciales. Y la solución, créanme, ustedes van a poder hacerlo, o ver dónde descule de esto, las velocidades U y B se pueden obtener, o sea, las dos componentes de la velocidad horizontal de la corriente se pueden obtener de esta forma. Es una exponencial multiplicada por una velocidad inicial, b sub 0 por la exponencial d, y lo que tengo es, en esa exponencial, un choclo que es el cociente menos z sobre d, ahora vamos a ver qué es cada cosa, por el coseno de pi sobre 4 menos z sobre d, por el seno de, y perdón, son componentes u y b, ¿no? Entonces, y el otro está escrito en u y b. O sea que la parte del coseno va con u y la parte del seno va con b, ¿ok? Para sacar u es b0 por la exponencial de ese mismo paréntesis por el coseno, y para sacar b, la componente sería b0 por la exponencial de menos z sobre d por el seno
del mismo argumento. ¿Quién es quién acá? La D, Z es una variable, ¿sí? Z es lo que va tomando distintos valores a medida que yo me voy adentrando en la profundidad, digamos, yo le doy a Z0, estoy en superficie, le doy a Z 100 metros, 200 metros, bueno, tanto no me puedo alejar de la superficie porque esto en realidad estoy diciendo mal, Z sería 0, 10, 20, 30, 40, 50 metros, porque no se olviden de que la solución de Ekman es válida para la superficie, cerca de la superficie. O sea que Z va a ir tomando esos valores. D, fíjense quién es D. Hay varios parámetros para D, hay varias parametrizaciones para D. Van a ver otra ecuación en otro lado, no me acuerdo si es en la práctica, como que se parametriza de otra manera. Pero la verdad es que D es la escala vertical del decaimiento exponencial. O sea, ahora lo vamos a ver en un gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? B0 es la velocidad mayor. Cuando estoy en superficie, el viento imprime esa velocidad a la capa superficial, y entonces parto de un valor inicial para la velocidad, que es B0. En magnitud, digamos, en módulo, B0. Ahora bien, a medida que voy metiéndome más adentro en la columna de agua, 10 metros, 20, 30, 40, va tomando valores, esta exponencial, ¿sí? A medida que Z es 10, 20, 30, 40, está negativo y dividido por D, las velocidades van disminuyendo. O sea que U y B todo el tiempo van siendo menores que B sub 0. Ese decaimiento es exponencial por la forma de la ecuación, y vamos a ver que además la velocidad va a ir cambiando de dirección. Justamente es lo que hace Coriolis, ¿no? Va desviando. O sea que la velocidad va a ir disminuyendo por el decaimiento exponencial, pero además va a ir cambiando de sentido. Entonces, D es la escala vertical de decaimiento exponencial a la cual la dirección de la velocidad se invierte, y tau, que está arriba, B0 es igual a tau sobre ρ por la raíz de A por F, que es la velocidad inicial, o sea, la velocidad en superficie, depende de tau. ¿Quién es tau? Bueno, tau es la tensión del viento. Después vamos a ver cómo se calcula la tensión del viento. Los meteorólogos seguro ya saben de esto. Entonces, de la elegante solución de Ekman surgen dos cosas. Primero, el vector velocidad horizontal, el vector de la velocidad de la corriente, rota en función de la profundidad, en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. ¿Por qué? Bueno, esto depende del coseno y del seno de la latitud, del argumento de este pi sobre 4 menos z sobre d. ¿No? Va rotando. Que sí depende de Coriolis, porque el parámetro f está metido en la letra D mayúscula. ¿Está bien? El módulo del vector velocidad disminuye, ¿ya? Va disminuyendo justamente con la exponencial. Entonces, lo que se forma es una espiral, que es muy famosa, la espiral de Ekman. La famosa espiral de Ekman. Antes de mostrárselas así, se las voy a mostrar así. Esto está puesto al revés, porque obviamente todos los gráficos están hechos por el hemisferio norte, ¿no? Siempre. Todos los lindos esquemitas están. Entonces acá lo que hicimos fue girarlo, darlo vuelta para que fuera. Fíjense que el ángulo del B0, el B0 es la primera flecha, ¿no? La flecha más grande. Esta flecha más grande representa al B sub 0. Esa B sub 0 ya está a 45 grados respecto de la dirección del viento, que es la flecha que está superpuesta en naranja. Luego, el vector velocidad va disminuyendo, o sea, va disminuyendo su magnitud exponencialmente, pero además va rotando, ¿sí? Va rotando, todo el tiempo rotando, haciendo una espiral. Lo que se ve en el plano es la proyección de esa espiral en un plano, porque lo otro está en 3D, ¿no?
Entonces, cuando yo proyecto esos vectores en el plano, el más grande, sería la proyección, sería esta de aquí que estoy marcando, me genera este punto. La que sigue, el punto siguiente, el punto siguiente, el punto siguiente, y cada vez el vector velocidad se va haciendo más chiquito, ¿no? Pero además va rotando. Esa es la famosa espiral de Ekman. Ustedes pueden ver gráficos de estos, esquemas de estos varios, múltiples. Ahí un poquito se ve, esperen que se los voy a agrandar. ¿Ven? El viento, en este caso, a ver, está representado, ya cambió, ¿no? La diapositiva es una flecha gris lo que estamos viendo, fondo blanco, flecha gris. Bien. La flecha gris no es el viento, no es la velocidad del viento, sino que, fíjense, es metros cuadrados por segundo, es la tensión del viento, es una fuerza, una tensión. Esto está en metros cuadrados por segundo. Entonces, la tensión del viento, lo que llamamos tau antes, la tensión del viento es en este sentido, en el sentido, por ejemplo, de las X hacia el lado izquierdo de la pantalla, y las velocidades van a estar, la primera va a estar a 45 grados, dependiendo del hemisferio, al este o perdón, a la derecha o a la izquierda del vector representando a la tensión del viento. Pero básicamente se generan este tipo de espirales, ¿sí? En el plano, si ustedes lo dibujan, lo van a dibujar así. En este caso, después vemos por qué están cambiando una y otra, pero no importa. Yo quería mostrarles cómo da la forma de la espiral cuando es en el plano, que es un poquito lo que está graficado acá en este más esquemático. ¿Eh? ¿Lo ven? Este mismo, que está en el plano, se parece al que les mostré en la diapositiva. Este es el de la 24, se parece al de la 25, que está aquí dibujado con los puntitos negros, o al que está con las crucecitas negras. ¿Sí? Vamos a ver por qué son distintos, pero... Ah, acá me mataron. Bueno, ahora voy a ver eso. Y dije alguna pavada porque acá tau está en pascales, y esta T es metros cuadrados por segundo. Es otra cosa esto. Dije mal, chicos. T es el transporte de masa, claro. Esto es, esperen un cachito, espiral de Ekman para un océano de profundidad infinita. ¿Lo ven en el cartelito de abajo? Está chiquito. Espiral de Ekman para un océano de profundidad infinita en el hemisferio sur. La tasa de rotación y el módulo de la velocidad son función del coeficiente de viscosidad turbulento A. El transporte de masa, perdonen, yo me apuré a bajar a esta y era, la flecha gris es el transporte, perdón, en metros cuadrados por segundo. El tau, lo dije mal, el tau se llama tau, y es esta flecha del viento hacia arriba. ¿La ven acá sobre el margen derecho de la figura? Y está en pascales, claro, es una tensión. Está en pascales, 0,1 pascales. ¿Ok? Esperen que me adelanté, me mandé una macana, me adelanté. Lo que pasa es que yo quería mostrarles la espiral y no esta forma que era más complicada, ¿no? Esto es así. Pasa que este es un perfil de velocidades, un perfil vertical de velocidades. Entonces, en el eje de las X tenemos las velocidades de Ekman, en metros por segundo. En el eje de las Y tengo la profundidad en metros, ¿sí? En líneas azules tengo, cuando considero, por ejemplo, un coeficiente de viscosidad turbulento de 500 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Y en líneas rojas tengo cuando considero un coeficiente turbulento menor. Un coeficiente de viscosidad turbulento menor. Entonces, ¿qué pasa? Esto sirve para analizar un poquito qué pasa con U y B cuando modifico el valor de A.
¿no? ¿Dónde está el A en la ecuación? Está metido adentro de D mayúscula, ¿se acuerdan? Acá no está, ¿ven? Está la ecuación, las componentes de la velocidad, U y B igual a B0 por el exponencial de ¿no? ¿Dónde está A? No está. Está metido adentro de la letra D mayúscula. Si voy acá, D mayúscula es 2 por A dividido F, todo raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, D es la escala vertical de decaimiento exponencial, o sea, ¿hasta dónde tiene influencia el viento? Quiere decir que, fíjense, partiendo de una misma, no parten de la misma velocidad en superficie, porque la roja parte de un valor mayor, en el caso positivo es casi 0,08, no sé, 0,07, positivo y negativo, y de ahí disminuyen, ¿no? Con un valor de A100, disminuye rápidamente la velocidad, ¿sí? En un caso se hace un poco negativa, en el caso estoy mirando la roja punteada, fíjense que el 0 está en el medio, entonces la velocidad va desde 0,07, disminuye 0,04, 0,02, 0, pasa por 0, se hace negativa, llega hasta un valor, qué sé yo, bastante grande, no sé, 0,0, no llega a 0,02, negativo, y vuelve a aumentar un poquito, y se hace 0. La roja punteada. La roja llena es la otra componente. Entonces la otra componente empieza en 0,08 pero negativo, va disminuyendo su módulo, disminuye en módulo, pasa por 0, se hace un poquito negativa y se vuelve a hacer 0. ¿Sí? ¿A qué profundidad dicen ustedes que las dos rojas desaparecieron o que se hacen 0? Yo diría que más o menos entre 40 y 80, esto sería 60, ¿no? Más o menos a 60 metros de profundidad. Bien. Ahora miren las azules. Las azules no son 0 a 60 metros. Recién se hacen 0, qué sé yo, como a más de 80, no sé, 80, 90, como a 100 metros. ¿Eh? O sea que esa D, que es la escala vertical de crecimiento exponencial de la velocidad, no es la misma si A es distinta. En el caso de la A azul, de las curvas azules, que A vale 500 por 10 a la menos 4, contra 100 por 10 a la menos 4 de la roja, claramente cuando A es menor, el D, la escala vertical de decrecimiento exponencial de la velocidad, es menor. O sea que la A, el coeficiente de viscosidad turbulento, afecta en el sentido de que si es menor la viscosidad turbulenta, entonces la influencia del viento en la velocidad de la corriente es en una capa más corta, más chiquita. Si la A es mayor, esa influencia se extiende más profundo. Sin embargo, parte de un valor menor, porque enseguidita afecta. Fíjense que las velocidades iniciales en la superficie, en el caso de las dos curvas rojas, son bastante más grandes que las de las azules. Quiere decir que la viscosidad turbulenta afecta en términos de que la velocidad es más chica en magnitud, pero que la presencia de ese efecto está hasta capas más profundas cuando el coeficiente de viscosidad turbulento es mayor. Acá está hecho para una latitud de 45, o sea, para el F les dicen, ¿no? El cálculo para el F, seno de tita, es 45 sur, y la profundidad de Ekman es 97 metros.
Más o menos el orden de la profundidad de D de Ekman es del orden de 50 a 100 metros. Entonces, acá venía el dibujito este, el esquema, y acá sí, no sé por qué estamos hablando de transporte, está mal puesta esta diapositiva, porque el transporte debiera ser primero estar presentado, ¿no? El transporte, no dibujadito ahí en gris que... Ahí me confundí yo porque sin mirar el transporte, en la de arriba, en la diapositiva esta, pasa que acá está hecho justamente el transporte por unidad de distancia, metros cuadrados por segundo. Acá tengo en el eje Y las velocidades en metros por segundo. Entonces, en el eje X, la velocidad de Ekman en metros por segundo, en los dos casos, ¿no? Pero una es norte-sur y la otra es este-oeste. Porque claro, son las componentes de la velocidad de Ekman. Y el ejemplo está hecho para, otra vez, A igual 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo y A igual a 500. O sea que lo que está haciendo es, en la de arriba nos mostraron, bueno, en las curvas azules y rojas, nos mostraban el perfil vertical de las velocidades. Acá está dibujada la espiral de Ekman, directamente. O sea, están dibujadas las dos velocidades. Si yo dibujo las dos velocidades, me va a dar la espiral, porque estoy dibujando los vectores con las dos componentes. Y entonces se ve que cuando el coeficiente de viscosidad turbulento, para un mismo tau del viento, para una misma densidad que se mantiene constante, cuando el coeficiente A es mayor, la espiral de Ekman es más chica. ¿Sí? O sea, es más chiquita, los vectores velocidad son todo el tiempo, parten de este valor de acá, más chico. Y eso se puede calcular, porque nosotros teníamos cómo iba cambiando, cuánto es el B0. El B inicial, lo teníamos acá acá está, lo están viendo, B0 es tau sobre ρ por raíz de A por F. La amplitud de la velocidad en superficie depende del tau. Si mantengo el tau y ρ constante, solamente va a y la latitud constante solamente va a depender de A. Entonces le cambian el A para que ustedes vean qué es lo que ocurre. Si el A es mayor, si el A es 500 contra 100, la velocidad inicial del viento de la corriente en superficie parte de un valor más chico. Ahora la D, que es 2 por A sobre F, raíz de 2 por A sobre F, cuando uno hace esa cuenta, o sea, para la misma F, pero cambiándole la, claro, 2 por 500 contra 2 por 100, el D da mayor. Entonces, la profundidad, por eso es lo que muestra acá, la profundidad de alcance del equilibrio del alcance de los vectores velocidad, aunque sean muy chiquitos, alcanzan hasta mayores profundidades, que acá no se ve, porque acá no está en la profundidad, en la gráfica del espiral de Ekman, ¿sí? Y ahora vemos lo del transporte, son las 17:38. El transporte es importantísimo porque esa recta gris que estaba ahí es en definitiva lo que va a hacer que el agua se mueva, o sea, hacia dónde se mueve el agua, ¿no? Fíjense, el transporte de Ekman, acá está hecho para el hemisferio sur. Viento ha sido considerado en la dirección sur, el viento ha sido considerado en la dirección sur, o sea, viento que viene del sur va hacia el norte. Cuidado, meteorólogos y oceanógrafos nos manejamos medio diferente con el tema de cómo nombramos a las corrientes y a los vientos, ¿no? Un viento sur es un viento que viene del sur y va hacia el norte. Nosotros cuando hablamos de corrientes,
las nombramos hacia dónde van, al revés. Por eso está aclarado acá, el viento ha sido considerado en la dirección sur, o sea que va hacia el norte, la flecha va hacia el norte, pero se llama viento sur. La integral vertical de la ecuación anterior da el transporte de Ekman. O sea, si yo sumo, ¿qué es la integral, no? Para los más chicos. Voy tomando capita por capita, capita por capita, y sumando el efecto de todo lo que va ocurriendo a lo largo de la columna de agua. Fíjense ustedes que si por cada capita el vector velocidad de la corriente va rotando, no es lo mismo lo que pasa en una capita en otra y en otra. O sea, si yo me paro en una de las capitas, qué sé yo, acá donde está, por ejemplo, a la derecha, la velocidad sub 3, ¿no? Bueno, va a pasar una cosa, yo analizo exactamente ahí, es como que, lógicamente, el agua se va a mover hacia donde ese vector está indicando. Pero si yo integro lo que pasa en la columna de agua, si integro, ¿qué quiere decir? Bueno, hago como un promedio, digamos, estoy como sumando todo lo que pasa, y bueno, cerca de la superficie había un transporte hacia donde estaba B1, donde está B6, bueno, va a haber un transporte mucho más chiquito hacia donde está B6, pero entonces el análisis del transporte es importante porque es la integración de lo que pasa en toda la columna de agua, como resultante de todo esto. Entonces, integro a las componentes U y B en Z, sumo todo el efecto que pasa en Z. Y ahí eso da, cuando uno hace las cosas, créanme, eso da tau sobre ρ por F en el vector, digamos, en el sentido de las X, y da 0 en el eje de las Y's. Esto está hecho para un viento en la dirección, o sea, un viento del sur. O sea que si el viento es del sur, el transporte es en el sentido este-oeste. Veremos para dónde. ¿Se entiende? Es normal, el transporte da perpendicular a la dirección del viento. Entonces, fíjense, claro, por eso en la gráfica de arriba, que yo les estaba mostrando, el tau del viento era en el sentido hacia el norte, y el transporte en la flecha gris, el T daba hacia, esto era hemisferio sur. ¿Se dan cuenta? Está influyendo Coriolis, entonces ¿para dónde va? Hemisferio sur. A la izquierda, el desvío de la fuerza de Coriolis es a la izquierda. Siempre, en geostrofía lo mismo. El hemisferio sur es a la izquierda, el hemisferio norte a la derecha del movimiento. Entonces, el hemisferio sur a la izquierda. Quiere decir que el transporte, que es lo que ocurre en forma, la resultante en la columna de agua, hasta la D, que es la profundidad de decrecimiento exponencial de la velocidad, va a ser 90 grados a la izquierda del viento. Esto tiene implicancias súper importantes en lo que es la circulación. El transporte de Ekman es 90 grados respecto a la dirección del viento. Ahora, ¿para dónde? Bueno, depende del hemisferio. Esta característica tiene profundas consecuencias tanto para la circulación general del océano como para el clima, y también para casos locales, digamos, de, por ejemplo, surgencia de agua profunda, para Welling. La magnitud y el transporte de Ekman son consecuencia de las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento y son independientes del valor de A y de cualquier otro factor asociado a la turbulencia vertical. Fíjense, acá están las fórmulas. Las fórmulas de transporte de Ekman, esto sacado de Talley, el 7.11, la sección 7.11. U de E y V de E, ¿quiénes son? Velocidades de Ekman. La componente de la velocidad de Ekman en el sentido este-oeste es el tau del viento en el sentido opuesto, digamos, en el sentido perpendicular, o sea, la tensión del viento en el eje Y, dividido ρ por F, que es F2 por omega seno tita. Y la componente de la velocidad de Ekman en el sentido norte-sur, que sería la B,
es, fíjense que dice menos tau de X sobre ρ por F, donde tau de X y de Y son las componentes, son las componentes del estrés del viento, positivas en el sentido este y norte, asumiendo que no hay aceleración, no hay advección, no hay gradiente de presión, y setting the eddy friction stress, y seteando el estrés de fricción eddy, que es de turbulento, en la superficie, igual al estrés del viento. O sea, esas son las condiciones para que haya equilibrio de Ekman, ¿sí? Esto que está escrito aquí, asumiendo tal cosa, es, no hay aceleración con el tiempo, quiere decir que du de t 0, porque se acuerdan que el planteo de las ecuaciones de movimiento, acá está hecho. ¿Quién era el equilibrio? ¿Entre qué fuerzas? Acá lo tengo en rojo, ¿no? Entre la fuerza de Coriolis y las fuerzas esas, aquellas tau, x, y que eran de fricción, que no las teníamos en cuenta al principio, en geostrofía y inercial. Ya. Para poder plantear eso, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, estas que se nombran aquí. Estas que se nombran acá. ¿No? Entonces, cuando uno tiene acá está, ¿no? El viento en superficie, el viento es esta flecha negra con las patitas atrás, la velocidad en superficie es v sub 0, a medida que voy calculando para distintos zetas la ecuación, las componentes B y U de Ekman, voy a obtener, esta es la resultante, ¿no? Hago la resultante de U y B, me va a dar la B grande, digamos. B1, B2, B3, todas van a ir siendo cada vez más pequeñas y van a ir rotando. Lo que me va a dar en el plano este tipo es una espiral que se llama espiral de Ekman, y me va dando en el plano este tipo de gráfica. El transporte no depende, fíjense, no está A, no depende del coeficiente de viscosidad turbulento, ni de ningún otro factor asociado a la turbulencia. O sea, es solamente dependiente de la tensión del viento, de la densidad de la columna de agua y de la latitud, de 2 omega por el seno de tita. Pregunta de examen es eso. ¿El transporte depende de la viscosidad? No. Estas son espirales hechas en laboratorio. Estas que vimos antes. La gráfica que tienen a la derecha es el resultado de haber probado espirales en laboratorio, que son, digamos, las fotos de lo que tienen a la izquierda. Bueno, a ver qué sigue, esperen un poquito que... Acá hay un ejemplo, ¿no? Viento zonal, o sea, zonal este-oeste, en 34.375 en Atlántico Sur, acá en casa, digamos, promediado entre 2009 y entre marzo del 2009 y diciembre del 2010. Las líneas punteadas indican el desvío estándar del viento. Y abajo se muestra una serie de tiempo del transporte de Ekman meridional, o sea, en el sentido norte-sur, porque si la componente del viento es zonal, el transporte de Ekman es 90 grados a la izquierda del viento. Entonces, en el sentido norte-sur, durante el mismo periodo. Fíjense, el viento está cerca de cero en los primeros meses, no es negativo, pasa a ser más o menos antes de julio, se hace positivo, y acá el transporte de Ekman es positivo, después tiene momentos en que es positivo y negativo, ¿no? El viento siempre positivo desde, qué sé yo, octubre del 2009, promedio, ¿no? Hasta octubre del 2010, casi un año entero, el viento es positivo, o sea que es hacia el este, ¿no? Dijimos que la convención es hacia el este positivo. Y fíjense qué variable
es el transporte de Ekman, o sea que con un viento constante, aún así, el transporte no es constante, tiene mucha variabilidad. ¿Por qué? Y bueno, tiene mucha variabilidad porque el transporte no depende solamente del viento, fíjense. El transporte depende del viento, pero también está dividido por densidad y Coriolis, el parámetro de Coriolis. Si la latitud no es la misma, ¿por qué? Porque la parcela de agua se va moviendo. Entonces, esto piensen que es la velocidad, perdón, esto es el transporte, ¿no? El transporte. En Sverdrup, ¿se acuerdan? Esa metros cúbicos, 10 a la sexta metros cúbicos por segundo. Es un cálculo hecho a partir de la velocidad de Ekman. Pero hay variaciones, porque hay variaciones de la densidad y porque hay variaciones también, la parcela se va también, va cambiando también de, está una latitud, a ver, o era fija la latitud ahí. Ah, no, la latitud es fija, o sea que lo único que va a cambiar es la densidad, prácticamente, ¿no? Bueno, el viento va cambiando, pero fíjense que hay muchos picos, ¿no? Es muy variable el transporte. Es muy variable. Espirales en el océano real. El que tiene rojo y azul. Y el B es simulado. Esto es del año 1987. Se ve que está hecho para... el A y el B son similares, reales y simulados, y el C, que está aquí abajo, pues, a ver, esperen un poquito. La tensión del viento, a ver, miremos el A. La tensión del viento es la roja, entonces tengo velocidades de 5 metros en superficie, sería el B sub 0, después tengo... no. Velocidades en metros por segundo, y acá está la profundidad la que está calculada. Simplemente está el vector, no están los números, no están los valores de velocidad, ¿sí? Es el primer vector a 5 metros de profundidad, el segundo a 10, el tercero a 15, el cuarto a 25 metros de profundidad. Y la velocidad va cambiando para cada profundidad. Se va haciendo cómo va disminuyendo exponencialmente. Y lo que muestran es que el simulado da bastante parecido, o sea que están mostrando como que las simulaciones son buenas, digamos. En esta diapositiva dice, experiencia en el Océano Real 2, observaciones de una respuesta de tipo Ekman en la corriente de California. Las corrientes medias observadas, que son las que están a la izquierda, y dos espirales teóricas a la derecha usando diferentes difusividades Eddy, que esto es el A. Difusividad Eddy o coeficiente de viscosidad turbulento. En un caso usan 274 y esto está en centímetros cuadrados por segundo, y en el otro 1100 centímetros cuadrados por segundo, y el de la izquierda es el verdadero. No entiendo muy bien. D es la D de Ekman, ¿no? 25 metros da en el caso de, cumpliendo la teoría. Ustedes van a hacer, creo, no sé si van a poder hacerlo, porque creo que era un ejercicio MATLAB que tenían para correr, ir cambiando ustedes los valores, los parámetros para que vieran cómo iba cambiando la espiral. Eso me acuerdo que lo hacemos en las prácticas, pero no sé si ahora se va a poder hacer. Capaz que los chicos les puedan mostrar algunos resultados, pero como esto, digamos, si uno cambia el A, entonces si cambia el A, la profundidad, la D esa, ¿se acuerdan que es dependiente de A? Y entonces va a cambiar. La D de Ekman es 25 metros, en el caso de A 274, y la otra, en el otro caso da 48 metros, en el caso de A 1011. Pero, o sea, es más profundo el D, el efecto llega más abajo, pero las velocidades se hacen más chiquitas de entrada, porque el coeficiente de viscosidad es más grande.
y el que tienen a la izquierda es como medio lo real, lo que pasa en realidad. Bueno, esto es simplemente para que sepan ustedes que estas cosas se pueden hacer modeladas o también se pueden medir in situ, ¿no? Ahora, esperen que me parece que ya termino acá. Ah, perfecto. Termino ya. Fíjense, esta es la última diapositiva. Presten atención a esto un segundo. Tengo que mostrarles. Ustedes miren, ustedes fíjense si pueden leer, mientras yo voy a cambiar un cachito a buscar otra cosa, a ver si ahí pueden leer lo que dice la figure caption, la leyenda de la figura. ¿Se lee bien? Ok. Miren eso que yo voy a buscar una cosa acá, mientras ustedes leen eso. Ujú. Profe, sacaste la diapositiva. ¿Se la saqué? Sí. Qué boba, ¿eh? ¿Y dónde está? Estamos viendo el Talley. ¿Qué están viendo? ¿Me miran a mí? El Talley. Ah, bueno. ¿Qué importa? Es que yo no puse New Share, pero no importa. Bueno, quiero que vean el Talley. ¿Se acuerdan que en la parte final del capítulo 5, Talley definía el viento porque era el forzante, ¿no? Era el otro forzante de la circulación. Wind forcing, acá está. En la página, ¿están viendo esto del Talley entonces? Bien. Cuando no quiero, viste, se mueve igual. En la última parte del capítulo 5 de Talley, ella habla de el estrés del viento superficial y habla un poquito, ¿no? Es el medio principal por el cual la circulación oceánica es forzada a través de una capa superficial turbulenta, y porque hay convergencias y divergencias en esa capa. Las convergencias y divergencias están relacionadas directamente con el rotor del viento. Ahora, global wind stress, el estrés del viento global y el rotor se muestran en la figura 5.16. Esto es lo que les quería mostrar. Entonces, estoy ganando mucho. Acá. La figura 5.16, bueno, los meteorólogos ya están acostumbrados a esto, se ve la media anual, el promedio anual, esto está dado en newton por metro cuadrado, el estrés del viento, en colores, la media anual, el B es febrero y el C es agosto, de un reanálisis del año 68 al 96 de Calna, y esta señora es una meteoróloga argentina, famosa. Después tenemos en el D el rotor del viento, basado en datos satelitales de 25 kilómetros de resolución, y después tenemos el Ekman Pumping. ¿Esto dónde está? Chapter 7, no. Bien, wind stress. ¿Alguien recuerda de los meteorólogos a qué nosotros le llamamos la tensión del viento? Es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento a 10 metros. No es, fíjese las unidades, ¿no? Esto está en newton por metro cuadrado, son unas unidades de fuerza por unidad de área, ¿sí? Fuerza por unidad de área. Es la verdadera, digamos, la fuerza que imprime el viento sobre la superficie. Depende de la velocidad, ya vamos a ver en la clase que viene más de esto, pero lo que les quiero mostrar es cómo es la tensión del viento en promedio anual. Vamos a ver el mapa de arriba nada más. Y fíjense, azules que tenemos acá,
Positivo, por supuesto, 0 es blanco, azul es negativo y rojos positivos. O sea, ¿para dónde apuntan, no? Entonces voy al mapa de arriba, que es el promedio anual, y veo que aquí en la región de los estes, acá tenemos los estes de latitudes bajas y medias. ¿Qué pasa? Uno tiene el vector tensión del viento, tiene una componente en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste. En el hemisferio norte, ¿sí? La componente, acá por ejemplo un vector que sopla del noreste al sudoeste, del noreste al sudoeste, tiene una componente en el sentido norte-sur, o sea, en el eje de las IES, que va hacia el sur, y una componente en el sentido zonal que va hacia el este. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿O hace falta que meta un annotate? Porque ahora lo vamos a ver en el otro. Yo tengo un vector acá, así, tiene una componente así, hacia el sur, y una componente hacia el este. ¿Sí? Este sería B y este sería U. En realidad esto es tau. Así que este sería tau I y este sería tau X, ¿está bien? Porque es la componente de la tensión del viento, no es la velocidad, perdón. Entonces, esto lo tacho. Y esto lo tacho. No son U y B, sino que son tau I y tau X. ¿Se ve? Cuando tengo este tipo de direcciones de la tensión del viento, entonces tengo una componente tau I que va hacia el norte y una componente tau X que sigue yendo hacia el este. Entonces, en toda esta región tengo, en el sentido zonal, vientos del este. Y en toda esta región tengo, y en esta, tengo viento zonal del oeste. Por eso los estes, los alisios, y los oestes, ¿sí? Ese es el patrón más importante que quiero mostrar ahora. Fíjense en la región ecuatorial del Pacífico. Acá pasa lo mismo, ¿no? Viene así, así que acá tengo tensiones en el sentido este-oeste. Los alisios, y acá tengo todo oestes. Más al sur también. Y estos son los vientos más intensos. Lo más rojo implica que el Southern Ocean, que el océano austral, tiene los vientos más intensos del globo. ¿Por qué? Porque las tensiones son las más grandes de todas las regiones del globo, ¿no? Muy bien, una vez visto eso, vemos la última figura de la diapositiva. ¿Dónde está? Y termino con esto. No entiendo qué pasó con el PDF. Ah, ya entendí. Hay dos PDFs abiertos. Cuando abrí el Talley se me cerró el otro. Ahí está. Entonces, esta diapositiva va a hablar sobre cuál es la velocidad, y ahí dice ageostrófica, porque no es geostrófica, es debida al equilibrio de Ekman, ¿sí? No es geostrofía, sino que es balance de Ekman esto. Por eso se llama ageostrófica. Saben ustedes que cuando uno pone a la palabra significa negación, es no geostrófica. Ageostrófica es no geostrófica. Entonces, en rojo tenemos la tensión del viento, como las que vimos recién. Voy a abrir un poquito más grande esto. En rojo. ¿Para dónde apunta la velocidad de Ekman? Profe, no se ve el PDF. Gracias, Tefi. ¿Ahora?
¿Qué se ve? Ahora sí. ¿Se ve figura Sí. 7, 8? Ok. Entonces, lo que estamos viendo en rojo es la tensión del viento. Esto está en dinas por centímetro cuadrado. Lo que se ve en violeta o azul es en centímetros por segundo, y eso es, ¿no es el transporte? A ver. Para mí es el transporte, porque la velocidad geostrófica a 15 metros de profundidad. Ah, es azul, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Mentí. Es la flecha que se ve violeta, en realidad quiere que sea azul, ¿no? Es el mismo color, violeta y este azul. Es a 15 metros de profundidad. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que ahí estoy tomando alguna velocidad, porque después si hago el transporte, integro en la columna de agua, ¿se acuerdan? Entonces no es directamente 90 grados, porque es una velocidad a determinada profundidad, es lo que yo les decía. Si yo me paro en 15 metros o me paro en 20 metros, va rotando. En el hemisferio sur va rotando desde el vector tensión del viento hacia la izquierda, ¿sí? Va a llegar a 90 grados cuando hable de transporte, que acá no está hecho el transporte, ¿eh? Acá está hecho la velocidad a 15 metros. Si yo integro en toda la columna de agua, la dirección de la flechita tendría que ser la del transporte y sería a 90 grados de la dirección de la flecha roja. ¿Se entendió? Pero básicamente acá se ve que el hecho de que haya, digamos, el balance de Ekman lo que muestra es que la velocidad se mueve, casi va rotando, debido al desvío de la fuerza de Coriolis, va rotando hacia la izquierda en el hemisferio sur, y fíjense cómo va a la derecha en el hemisferio norte, ¿no? Quiere decir que aquí, en la zona ecuatorial, donde no hay, ¿por qué no está dibujado Ekman en el Ecuador? Y hasta cierto, tiene como una bandita, digamos. No hay Coriolis en el Ecuador. Exactamente, porque la fuerza de Coriolis es cero en el Ecuador. Entonces hay toda una banda que está sin dibujar porque no hay valores, y lo que ocurre un poquito más al norte, hacia el hemisferio norte, es que las flechas se empiezan a desviar, las flechas de velocidad se empiezan a desviar hacia la derecha, y si uno hace el cálculo de transporte va a ver que el transporte de masa es, que el transporte de Ekman es a 90 grados hacia el norte, mientras que cuando uno hace el cálculo de transporte para el viento en el hemisferio sur, se va a dar cuenta que el transporte es 90 grados hacia el sur, y eso está creando una divergencia en la superficie, es decir, el agua en el hemisferio norte se va para el norte y en el hemisferio sur se va para el sur, quiere decir que queda un déficit de agua en la región ecuatorial, que después, por conservación de masa, es, digamos, de alguna manera, ese déficit es ocupado por aguas de niveles más profundos, ¿sí? Y entonces hay lo que se llama surgencia ecuatorial. Vamos a seguir con esto, pero este es uno de las consecuencias esas importantes que surgen a partir del balance de Ekman y del transporte de Ekman, que es a 90 grados a la derecha en el hemisferio norte del viento y 90 grados a la izquierda del hemisferio norte, perdón, 90 grados a la izquierda del viento, o de la tensión del viento en el hemisferio sur. Entonces,